buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta conferencia que marca el inicio de una nueva emisión del Seminario de Alta Administración Municipal. Este es un seminario que, como ustedes saben, se ha venido impartiendo por muchos años con el apoyo del Instituto del Banco Mundial y que hoy plantea una nueva fase, un nuevo rediseño. Tenemos una versión renovada en donde se da énfasis a lo que corresponde a eficiencia administrativa, a competitividad e innovación y a compromiso social. Este diplomado, que hoy inicia un gran número de participantes a quienes les agradecemos se nos distingan por participar en el Tecnológico de Monterrey, y a todos los que en el portal de Emprende Gestión Pública nos escuchan a través de internet. Muchas gracias a todos. Este diplomado ofrece una gran oportunidad, así que invitamos a los que aún no se inscriben, todavía hay tiempo para que puedan participar y unirse a este gran grupo. Como les decía, el Instituto del Banco Mundial, del área de desarrollo urbano, en donde hoy más que nunca tiene una actividad predominante, sobre todo porque nos encontramos con un auge enorme de grandes ciudades, sobre todo ciudades de países subdesarrollados, y entonces por primera vez tenemos una población eminentemente urbana que demanda un quehacer específico para las ciudades. Y es en esta visión de desarrollo de grandes ciudades, de apoyo a municipios, que hemos querido invitar en el marco de este evento al maestro Otto Granados Roldán, que es director del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, un queridísimo amigo, un gran colaborador, y un honor para el Tecnológico de Monterrey que trabaje con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes. Por estar con nosotros. Él nos va a hablar sobre competitividad e innovación, cómo avanzar hacia gobiernos municipales de calidad, y seguramente también estará acompañándonos en 2 conferencias más a lo largo del diplomado. Así que tendremos un programa muy rico, rediseñado, en donde ustedes podrán estar participando a través de la red de internet en el diplomado, y además contaremos con la posibilidad de dialogar, de tener espacios de diálogo y de reflexión con el maestro Otto Granados Roldán. Bienvenidos sean ustedes, escuchemos y veamos la semblanza del doctor Roldán. Otto Granados Roldán, experto en políticas públicas. Otto Granados es un académico, político y diplomático mexicano que durante 30 años ha desarrollado una extensa carrera en la actividad académica, las funciones de gobierno y los asuntos internacionales. Entre otros cargos, ha sido secretario particular del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República de México, gobernador del estado de Aguascalientes y embajador de México en Chile. En la actualidad es director del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey, la institución particular de educación superior más prestigiada en México. Otto Granados es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una maestría en Ciencia Política en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Desde 1977 ha sido colaborador de diversas publicaciones y es autor de varios libros. En la vida pública destacó como secretario particular de Jesús Reyes Heroles cuando éste se desempeñaba como secretario de Educación Pública, consejero político de la Embajada de México en España en la época en que era titular de la misión diplomática Rodolfo González Guevara, y luego como oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada entonces por Carlos Salinas de Gortari. Cuando Salinas fue postulado candidato a la presidencia, Otto Granados fue designado secretario de Información del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, poco después, coordinador general de Comunicación Social de la campaña, desde donde diseñó una estrategia de comunicación política especialmente eficaz en un contexto complejo, y más adelante, director general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República de 1988 a 1992. En abril de 1992 fue postulado candidato del PRI y después electo gobernador del estado de Aguascalientes para el periodo que culminó en 1998 con una votación cercana al 72%. Su elección fue confirmada por todos los partidos políticos. Al final de su periodo como gobernador, de acuerdo con los reportes del Tecnológico de Monterrey y del Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros, el estado aparecía en primer lugar en más de 37 indicadores a nivel nacional.
En agosto y diciembre de 2009, dos prestigiadas empresas de estudios de opinión, Arcop y Buendía y Laredo respectivamente, señalaron que Otto Granados era el gobernador de Aguascalientes mejor evaluado en los últimos 18 años. Ha publicado más de 1000 artículos y ensayos en diarios y revistas de México y el extranjero, como El País, Crónica, Proceso, El Universal, el suplemento Enfoque de Reforma, El Economista y El Mercurio de Chile, entre otros. En la actualidad, es comentarista semanal en el programa que conduce en Radio Fórmula Óscar Mario Beteta y escribe la columna Heterodoxias, 3 veces por semana, en el diario La Razón. Queda con ustedes Otto Granados Roldán. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias a la Universidad Virtual, en especial a la doctora Laura Ruiz y a ustedes por acompañarnos en este arranque de la nueva versión del Seminario de Actualización Municipal, que efectivamente, como lo comentaba la doctora, desde hace ya varios años se ha venido realizando. Recuerdo, por cierto, que hace ya casi 10 me tocó participar en otro seminario, seguramente contigo y con Víctor Vergara, que entonces estaba en el Instituto del Banco Mundial y estaba yo viviendo en Chile, así que me da mucho gusto que me hayan invitado nuevamente. Claro, 10 años después, pero espero que las próximas me inviten un poco más frecuentemente. He preparado para este arranque un par de presentaciones, o una presentación, en realidad es un continuo, que vamos a ver en dos partes. Lo primero que quisiera decirles es que se sientan muy motivados a participar, están siguiéndonos por la Universidad Virtual, por internet, y de todas maneras les voy a dar mi correo electrónico, porque una de las ventajas que tiene un seminario de esta naturaleza, y particularmente este módulo, que tiene un carácter introductorio al conjunto de los temas incluidos en el seminario, es que se pueda construir una red que nos permita compartir buenas prácticas, intercambiar opiniones, descubrir innovaciones en materia de gestión pública, que por fortuna se están dando bastantes y bastante más rápidamente de lo que habríamos pensado hace 10, 15 o 20 años en esta materia que a veces se piensa que es demasiado estática o que va más lenta respecto de otros cambios en otras disciplinas y en otros campos, en áreas del conocimiento. De tal manera que vamos a ahora pasar, si podemos poner ya la presentación en pantalla, perfecto. Me voy a brincar la presentación que ya la han hecho aquí, pero quisiera comentarles lo siguiente. En este módulo, que como decía lo vamos a dividir en dos partes, tengo la intención de que, por una parte, mostrar, discutir, hablar de las tendencias más avanzadas para orientar la gestión pública subnacional hacia la obtención de resultados concretos y el mejoramiento del ambiente para el crecimiento económico. Esta es una parte, desde mi punto de vista, fundamental, porque estamos en una época en la que la gestión pública, que es innovadora, que es competitiva y que es exitosa, se tiene que medir. ¿Por qué? Porque lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se puede evaluar no se puede mejorar y corregir. Entonces, el primer comentario que les quiero hacer es justamente ese en particular. En segundo lugar, vamos a tratar, como decía, de ver en estas dos sesiones una panorámica suficientemente general, de carácter introductorio, pero suficientemente detallada como para que en el resto de los temas incluidos en el seminario podamos ir detallando y profundizando en cada uno de los contemplados, que me parece que son 8 o 9 los que están incluidos en esta versión del seminario. Temas como cuáles, por ejemplo, el tema de simplificación o desregulación, que me parece que es fundamental en términos de un estado, de un país, de un municipio que quiera ser realmente competitivos. Temas como, por ejemplo, la introducción del gobierno electrónico, que me parece que ya es un desafío fundamental y en el cual todavía tenemos realmente un área de oportunidad enorme en el país y muy particularmente a nivel municipal. En temas como, por ejemplo, la gestión innovadora en la prestación de servicios públicos, no solamente en términos del enfoque que usamos para prestar un servicio público concreto, sino en la forma de financiarlo y de gestionarlo. Veremos aquí algunas cosas como, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando hay privatizaciones de ciertos servicios públicos o cómo aprovechar de manera mucho más eficaz el tema de PPS, de asociaciones público-privadas, etcétera, etcétera. Y finalmente, hablar también en algún momento de un tema fundamental, independientemente de que, como lo voy a tratar de comprobar a lo largo de esta sesión, todos los municipios y todos los estados tienen en términos generales más recursos. También es verdad que en la medida en que, como lo mencionaba muy bien la doctora Laura Ruiz,
Nos hemos vuelto un mundo, un país y un conjunto de estados cada vez más urbanizados. La sofisticación, la complejidad y por lo tanto el costo de las demandas ciudadanas se vuelven necesariamente mayor y por lo tanto, aun cuando tenemos más recursos, probablemente sea importante innovar o ser mucho más creativos en cómo financiar esas nuevas necesidades de una nueva fisonomía urbana que hoy tenemos en general en el país. Y el tercer comentario introductorio que me gustaría formular es que el aprendizaje de una nueva gestión pública, de una gestión mucho más innovadora, no es una relación pasiva desde ningún punto de vista. Todo el tiempo hay innovaciones, todo el tiempo hay buenas prácticas. En muchas ocasiones donde menos lo pensamos puede haber una buena práctica que nos ayude a entender un problema que tenemos en un municipio o en un estado en particular, o al revés, que nosotros podamos compartir soluciones, el diseño y la construcción de soluciones específicas con otras partes, como lo contiene el Centro de Emprendedores de la Gestión Pública, el portal. Ahí en la parte izquierda ustedes verán un banner que tiene un banco de datos y de casos muy interesante. Esa es justamente un poco también la idea de un seminario de esta naturaleza y particularmente las 2 sesiones que me van a tocar a mí conducir con ustedes. El poder incentivarlos a todos a crear, a diseñar soluciones por cuenta propia y lo mejor traducir, como dije al principio, las ideas en acciones muy concretas que nos permitan al final obtener los resultados que queremos para una gestión pública exitosa. Dada la naturaleza, particularmente de mis 2 sesiones, por supuesto no hay una bibliografía así formal que yo deba de pedirles a ustedes. Sin embargo, tienen en pantalla, y se los han enviado ya oportunamente, entiendo yo, un listado apenas de bibliografía o de materiales que son importantes. Creo que todos los pueden conseguir en internet. Y en ese sentido, si podemos hacer que lo pueda señalar en la pantalla, me gustaría hacerles algunas precisiones sobre algunos de estos casos. ¿Dónde? Aquí lo... Ah, ok. Bueno, como les decía, por ejemplo, este primer texto se los recomiendo amplísimamente. William Eggers es el director, el líder mundial de la práctica del sector público de Deloitte, que como ustedes saben es una de las 4 grandes en el mundo en temas de auditoría y de... ahora ha abierto una vertiente muy importante de trabajo con los gobiernos, y Eggers ha trabajado muchísimo en el ámbito tanto de servicio al sector público como en el ámbito académico con la Universidad de Harvard, y produjo este libro que no, ninguno de estos son libros así teóricos, digamos, aburridos en el sentido convencional. Son al contrario un catálogo muy interesante de muy buenas prácticas, algunas de ellas muy sencillitas, como por ejemplo temas de servicios públicos en materia medioambiental, en sustentabilidad, en ciudades pequeñas en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, ciudades pequeñas aquí ahora sí ya tengo el señalador así artesanal, que pueden encontrar ahí un montón de ideas para municipios, lo mismo de 10,000 habitantes, de 50,000 habitantes, de 100,000 habitantes en distintas partes. El segundo texto que ahí les recomiendo también de Eggers, de Government 2.0, también es bastante bueno en el sentido de cómo, como verán ustedes ahí, mejorar la parte de educación, que aunque no es todavía una competencia municipal, mi impresión es que en los próximos años empezará a hacerlo, pero además trae, por ejemplo, muchas prácticas importantes en temas de mejora regulatoria, que es, por cierto, uno de los obstáculos fundamentales para la competitividad municipal o de un país. Luego, más adelante, el cuarto texto que ahí les señalo, de David Osborne y Ted Gebler, quizás algunos de ustedes recuerden que fueron un poco los pioneros de todo el tema que llamamos hoy reinvención del gobierno. Fue un texto muy importante que le sirvió, entre otros, a la primera administración del presidente Clinton para innovar un poco los temas de gobierno en un país tan complejo como Estados Unidos y con una burocracia también un poco pesada. Y finalmente así van a encontrar algunos otros hasta los 2 últimos y el penúltimo particularmente, que se llama Un traje a la medida, que estoy ahora señalando, usando la perspectiva del cliente para transformar un poco el gobierno. Parece una palabra a veces sacrílega cuando hablamos de los temas del sector público, hablar de cliente o entender al ciudadano como un cliente, pero al final del día, si uno ve la relación que tenemos construida entre el Estado, la autoridad y la ciudadanía,
Al final lo que ellos buscan, lo que los ciudadanos merecen es efectivamente un servicio público, y lo digo en un sentido integral, transversal, comprensivo, de la mejor calidad, con el mayor sentido de oportunidad y a los mejores costos posibles, lo que quiere decir una estructura fiscal, digamos, que responde, que corresponda a esta concepción. Entonces, más allá de discusiones ideológicas, que por fortuna cada vez ahora son menores en ese sentido, cuando hablamos de lograr resultados concretos para la ciudadanía, lo que hablamos es que estos ciudadanos son efectivamente los receptores de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer o de lo que hagamos mal, y por lo tanto son los clientes que requieren, demandan y merecen un alto grado, un máximo grado de satisfacción por todo aquello que los estados en general, municipios, países, le están prestando a la comunidad. Muy bien. Decía hace un momentito que vamos a dividir en dos partes este primer módulo, y quisiera tratar de alcanzar 5 o 6 objetivos con todos ustedes. Primero, como les decía, obtener un panorama introductorio al conjunto del seminario o de esta edición del seminario. En segundo lugar, comprender los enfoques actuales del trabajo del gobierno. Como aquí un poco se mostraba en la presentación inicial, me tocó en algunos otros momentos estar en el sector público, ya se dio ahí mi fecha de nacimiento, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente una descripción, pero sí nos permite ver que en los últimos 30 años los cambios que se han experimentado en el trabajo de los gobiernos son absolutamente notables. Y uno, al revisar esos cambios en un municipio o en otro, en un estado o en otro, entiende o empieza a entender mejor por qué algunos estados y municipios van más rápido que otros, porque se han actualizado mucho más, porque han intentado ser mucho más innovadores, porque han experimentado esto que se llama la destrucción creativa de ciertos paradigmas. ¿Para qué? Para poderle servir mucho mejor al ciudadano y hacer que la maquinaria pública, que siempre es complicada y pesada en México y en cualquier parte del mundo, funcione evidentemente mejor. Entonces, vamos a tratar de mostrar un poco esos enfoques actuales en el trabajo de los gobiernos. El tercer objetivo que me gustaría ir desarrollando a lo largo de todo mis módulos y seguramente en el seminario, es cómo afrontar los nuevos retos que ahora tenemos de calidad, de competitividad, de eficacia y transparencia. Son 4 términos a los cuales seguramente todos los que estamos aquí en esta sala, los que nos ven por la Universidad Virtual o nos siguen por internet, ya como que nos acostumbramos. Pero lo cierto es que hace 10, 15 o 20 años son términos, particularmente los 2 primeros, calidad y competitividad, que era como hablar en chino mandarín en el sector público hace muchos años. Ahora ya no. Ahora hablar de calidad implica en efecto una calidad total en todo lo que hacemos para los ciudadanos. Hablar de competitividad tiene que ver no solamente con un término técnico para medir los factores que le integran en un país o en un gobierno, sino que es un prerequisito, diría yo, indispensable para crecer, para generar empleos, para lograr bienestar, y hablar, por supuesto, de eficacia y transparencia ahora es fundamental. Y estos 4, digamos, adjetivos o 4 características ahora se producen en un contexto también que ha cambiado enormemente. Un contexto en donde primero tenemos innovaciones mucho más rápidas que en el pasado y tenemos necesidad de responder a ellas de una manera muchísimo más eficaz. Segundo, donde hay una fuerte competencia, no solamente una competencia política que ya está, que ya llegó para quedarse, sino una competencia por los recursos, por la atracción de inversión nacional o extranjera, a estados, a municipios o al país, etcétera, etcétera. Y tercero, en un contexto de pluralismo político, donde los gobiernos, donde la administración pública municipal o estatal tiene que saber plantear una demanda, tiene que saber negociar, tiene que saber cabildear recursos, tiene que hacer, en síntesis, una buena asignación de los recursos que son necesariamente escasos. En cuarto lugar, adquirir una visión amplia y novedosa. En muchas ocasiones nos encontramos con, por ejemplo, funcionarios municipales de municipios pequeños o de poca población, que cuando uno les habla de gobierno electrónico o de cómo la globalización influye en su trabajo, les suena como algo que no les toca, o no les toca porque son municipios pequeños, o de recursos escasos, o están geográficamente en lugares como muy apartados. No es así. En realidad, muchas de estas cosas que vamos a ver son absolutamente aplicables y normales para un municipio de 20,000 habitantes que para un estado de 3, 4 o 5 millones de habitantes. Y el segundo aspecto
es, como ya lo mencionaba, el que nos sintamos motivados, incentivados, presionados incluso a responder con una estrategia de destrucción creativa. O sea, cómo aquello que hemos hecho por muchos años podemos hacerlo ahora de una manera distinta y mejor, en todos los sentidos. Y los dos últimos, que me parece que al final del día sintetizan un poco todo el esfuerzo que ustedes y que todos hacemos un poco para profesionalizar la administración pública, que es asumir el compromiso de responder con resultados concretos, tangibles y medibles. Es decir, cuando uno ve los reportes de competitividad que salen frecuentemente, el Tecnológico ha presentado muy recientemente uno de ellos, y uno analiza las casi 200 variables incluidas, entonces uno puede darse cuenta con mucha precisión dónde hemos avanzado y dónde no. Y eso me parece que por sí mismo es un valor, es un fin en sí mismo, pero además muestra un poco las buenas gestiones municipales, muestra un poco una aplicación más eficaz, más transparente, más precisa de los recursos públicos y muestra resultados en términos de calidad de vida, de bienestar, de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y finalmente tratar de obtener buenas herramientas para hacer, como decíamos, un gobierno eficaz y de alta calidad. Muy bien, aunque al final de la sesión de esta tarde tenemos espero yo que un buen rato para conversar, si tienen algún comentario que me quieran hacer en el ínterin de los temas que vamos tocando, háganlo con toda confianza, nomás les ruego ahí que sean muy concisos para que tengamos más tiempo de desarrollar todos los temas y una mayor participación de los que nos acompañan esta tarde. Vamos a tratar en estas dos sesiones 5 temas, o 4 y unas conclusiones. El primero es, ¿qué necesidad hay de impulsar innovaciones en la administración pública? O sea, si nos planteamos la pregunta, ¿por qué tengo que innovar en algo que llevo haciendo 20 años de la misma manera? Y vamos a tratar de encontrar algunos ingredientes que nos permitan responder. En segundo lugar, ¿cuáles son las nuevas exigencias? O sea, las nuevas tendencias y los nuevos desafíos que tenemos ahora en la gestión pública y que los vemos todo el tiempo. Es verdad que ahora, cuando uno ojea las páginas de la prensa o los medios de comunicación, nos encontramos con temas de seguridad, con temas electorales en República Dominicana, donde tenemos 2 o 3 participantes, acaba de haber elecciones para Congreso, hace poco, en fin, son los temas que a veces nos llevan a la inmediatez. Y nos consumen una buena parte del tiempo. Pero más allá de ellos, hay nuevas tendencias, nuevos desafíos que nos están llevando a concebir la gestión pública de una manera muy diferente a lo que hacíamos hace apenas unos cuantos años. El tercer tema que voy a tocar con ustedes, una parte esta tarde y el resto en la siguiente sesión, es un poco el entorno actual para la administración pública. Cuando uno digamos, hace abstracción mental del trabajo que hacemos en el sector público actualmente o la responsabilidad directa que tenemos en este momento y trata uno de atisbar en el resto del horizonte, se va a encontrar con que hay por lo menos 8 o 10 nuevos factores que ahora empujan a los gobiernos a actuar de manera distinta. Desde los que tienen que ver con factores eminentemente políticos, que son normales, que ahí están y que influyen evidentemente en la marcha de la administración pública, hasta cuáles son las nuevas tendencias que hay en el mundo para resolver o para encontrar soluciones diferentes a temas muy complicados, como por ejemplo los sistemas penitenciarios o la gestión del agua, que son 2 de los, digamos, más socorridos en el mundo. Y al mismo tiempo, como estos 8 o 10 factores que integran eso que yo llamo el nuevo entorno, el entorno actual, nos llevan a tratar de construir políticas públicas transversales, integradas, alineadas. República Dominicana, por ejemplo, como lo saben nuestros participantes de allá, tiene ahora en marcha la construcción de una cosa que han llamado Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es sino un gran programa, un programa con una visión de largo plazo, me parece que al 2025-2030, en donde la idea es acomodar todas las políticas públicas y buena parte de las políticas privadas en torno a objetivos concretos. Uno puede decir, bueno, suena novedoso, suena interesante, y claro, es novedoso para nosotros y es interesante, pero es lo que hizo Corea en los años 60, o lo que hicieron muchos países asiáticos y que les ha permitido tener los resultados que tienen ahora en pleno siglo XXI. En cuarto lugar, hablar de cuáles son los nuevos paradigmas
de los gobiernos. Cómo afrontar estos nuevos retos en nuevas condiciones o en condiciones mucho más exigentes que en el pasado, y finalmente tratar de llegar a algunas conclusiones que podamos compartir y que nos sirva para construir eso que decíamos hace un rato, una red que nos permite intercambiar información, buenas prácticas, construir en equipo soluciones que sean aplicables para contextos un poco diferentes, o bien que generadas en lugares diferentes sean aplicables a contextos razonablemente comunes. Muy bien, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. No, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a partir de varias premisas. La primera es que la apertura y la liberalización han estimulado una economía de mercado. Es decir, no es como hace medio siglo donde el Estado tenía un papel determinado, definido y limitado, o muy potente en cualquiera de los casos, y otro era la dinámica del mercado. Y donde ambos frentes, ambos universos no se tocaban o se tocaban muy poco. ¿Por qué? Porque no interactuaban ambos entre sí. Por lo tanto, entonces ahora que vivimos en la mayor parte de nuestro país y en la mayor parte de América Latina, con excepciones importantes, algunas de ellas, como el caso de Brasil o el caso de Argentina, nos encontramos con que ahora el Estado y el mercado tienen funciones, digamos, bastante sinérgicas. En muchos casos, lo que ocurra un poco en la economía de mercado afecta a políticas públicas, y en muchas otras políticas públicas afectan el desarrollo de políticas privadas o el crecimiento económico. Pongo uno de los ejemplos más clásicos, que es la construcción o la estabilidad macroeconómica. De ahí depende, no es el único factor, pero uno de los más importantes, el que haya, por ejemplo, una generación de crecimiento económico o de buenos empleos en esa dirección, que haya una buena política pública en materia de orientación educativa. De eso depende mucho la formación de los recursos humanos que se requieren para desarrollar ciertos sectores de la economía del conocimiento. En fin, lo que quiero decir con esto es que el mundo público y el mundo privado ya no son dos compartimentos estancos como en el pasado, sino que ahora están estrechamente involucrados unos con otros. Por lo tanto, entonces, la asignación de los recursos, las decisiones de inversión y el comportamiento de los agentes dependen hoy de factores distintos a los que teníamos en el pasado. ¿Cuáles son algunos de ellos? Uno de ellos que me parece crucial, la capacidad de un Estado o de un municipio para crecer, para consolidar su estructura empresarial y económica, diría yo, y para atraer nuevas inversiones. Y para ello, tercera premisa clave, un gobierno es efectivo, competitivo y exitoso si logra poner en la misma coctelera 5 ingredientes que vamos a ver a continuación para construir eso que llamamos un círculo virtuoso. El círculo virtuoso de una buena gestión pública en general y de generación de buenas políticas parte primero de tener una planeación estratégica. A diferencia del pasado, y de hecho de lo que suele ocurrir todavía desafortunadamente en algunos casos, el tener una buena planeación estratégica, para empezar, nos ayuda a que no operemos por instinto. Claro, el instinto es importante, la habilidad de olfatear ciertas tendencias, ciertas oportunidades es muy importante, pero no podemos, en un contexto donde las administraciones municipales duran un periodo relativamente corto, solamente 3 años, o incluso la de un gobierno estatal que solamente son 6 años, en Dominicana me parece que son 4 años la presidencia, y no sé en el nivel municipal, pero también supongo que andarán en 4 años, son periodos demasiado cortos para necesidades complejas. Por lo tanto, el primer paso es una planeación, una buena planeación, estratégica, muy puntual, que no sea un catálogo de buenos deseos o de buenas intenciones, sino de planteamientos de objetivos muy concretos, de acciones muy específicas, de calendarios, de metas precisas a alcanzar. Con una buena planeación derivamos ahí el siguiente eslabón de este círculo, que es el poder tener un diseño y una formulación adecuadas de las políticas públicas. Algunas pueden ser de mucho más corto plazo, como por ejemplo, ¿cuáles? Las que tienen que ver con servicios urbanos, por ejemplo, con una infraestructura básica, pavimentaciones, vialidades, etcétera. Pero hay otras que son mucho más complejas, que tienen que ver con desarrollo de talento, que por necesidad es un tema de largo plazo.
los países con mejores sistemas educativos tardaron en construirlos un mínimo de 15 años o de 20 años y aún así lo siguen innovando y actualizando permanentemente. Por lo tanto, entonces, las políticas públicas tienen que estar formuladas a partir de una buena estrategia de planeación, desde luego, pero con una suficiente claridad para que sepamos qué es lo de corto, lo de mediano y lo de largo plazo. El tercer ingrediente de este círculo es el tener un programa de acción que sea concreto y que sea medible. Con mucho mayor razón en esta parte, la presión a la que nos someten los cortos periodos de gobierno municipal, en el caso de México, que son 3 años, nos hace entonces tener una necesidad de que el programa de acciones sea muy concretos. A veces suele ocurrir que hay una especie de desdibujamiento entre lo que son las competencias municipales y lo que son las competencias estatales. Y a veces los municipios o los alcaldes creen que son gobiernos estatales en pequeño y empiezan a tratar de desarrollar con buenas intenciones acciones o propuestas en áreas que no están directamente involucradas a la vida municipal. Por lo tanto, entonces, el tener un programa de acción que vaya específicamente a atacar aquellas cosas que sí son competencia de los municipios, como las que dice el artículo 115 de la Constitución mexicana, que son 7 u 8, eso nos lleva entonces a que ese programa de acción, que es el tercer eslabón, nos permita definir las 2, 3, 4, máximo diría 5 tareas que yo puedo desarrollar en un gobierno municipal que dura 3 años muy específicos. Recordemos que es poco el tiempo, los recursos no son tan abundantes, aunque son más, claro que en el pasado, pero no son abundantes o suficientes como para hacer todo. Entonces, el asunto es muy sencillo, como dicen los franceses, gobernar al final de cuentas es decidir. Y tenemos que decidir a qué le damos prioridad y a qué le apostamos en un periodo de ese tamaño. Cuarto elemento fundamental es evaluar. Si un buen alcalde, o un buen gobernador, o un buen secretario de Desarrollo Sustentable, o un buen director general del organismo de agua, lo que sea, no tiene un buen esquema, un buen sistema de control, de medición, de evaluación, de seguimiento, en cualquier momento de la gestión puede sufrir un colapso, un cuello de botella que ya le da un poco al traste a todo lo anterior, o sea, esa buena planeación, etcétera, etcétera. Entonces, el tener una evaluación y seguimiento muy oportunos, muy puntuales y muy rigurosos de las tareas es fundamental. Y ahora, por fortuna, no solamente tenemos mucho mayor información, sino que tenemos instrumentos tecnológicos que nos permiten identificar muy a tiempo un cuello de botella en un programa, por ejemplo, de reordenamiento urbano o de reingeniería vial o cualquiera de estas cosas que son ahora nuevas necesidades. Y finalmente, el quinto eslabón es la acción concreta, y volvemos un poco al mismo círculo virtuoso que ahora hemos tratado de integrar. Muy bien. A partir de una metodología de trabajo como la que acabamos aquí de comentar, tenemos que preguntarnos por qué ha cambiado la concepción de la gestión pública. Antiguamente se pensaba un poco que esto no sufría demasiados cambios, tenía reglas más o menos predecibles, pero resulta que los modelos tradicionales que tenemos ya no funcionan. Ahora, si pensamos en uno de los grandes temas estratégicos del siglo XXI, como el caso del agua, simplemente el viejo esquema de prestación de servicio público del agua en condiciones absolutamente normales, sin precios, sin prioridades, sin desarrollos ambientales, sin reciclar, sin reusar, etcétera, etcétera, se ha vuelto absolutamente obsoleto. Entonces, por lo tanto, los modelos tradicionales de gestión pública ya no funcionan. En segundo lugar, por supuesto que el Estado, cuando digo el Estado no quiero decir un Estado como entidad federativa, sino el Estado, o sea, la noción de sector público ha cambiado. Y ha cambiado, ¿por qué? Pues porque la sociedad también ha cambiado. Hoy tenemos una sociedad mucho más urbanizada, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, problemas mucho más complejos, el fenómeno de la globalización, la apertura comercial, fenómenos coyunturales delicados o graves incluso como el de la seguridad que requieren visiones nuevas, etcétera. En fin, hemos sufrido, y a veces sin darnos demasiada cuenta,
un cambio mucho más rápido de lo que uno podría pensar en materia de gestión pública. El tercer elemento por el cual ha cambiado la gestión es que, insisto, aunque los recursos sean un poco mayores, también es verdad que siguen siendo limitados para determinadas demandas. Pensemos simplemente que pueda haber estados, por ejemplo, tenemos participantes de Oaxaca, entiendo yo, en Oaxaca mismo las necesidades o las demandas de un contexto urbano como el de Oaxaca capital son unas respecto de algún otro municipio alejado o en la sierra o en la costa, etcétera, etcétera. Entonces, cierto tipo de áreas de servicio, como por ejemplo salud pública, son muy diferentes aún dentro de un mismo estado. Y por supuesto son muy distintas dentro de una heterogeneidad como la que tiene el país. Cuando uno habla de recursos limitados, en el caso de salud pública, ¿de qué estamos hablando? De que en ciertos municipios, digamos, con un bajo nivel de desarrollo, bueno, quizás todavía sigamos encontrando lo que llamamos enfermedades de primer nivel, pero en otros son enfermedades ya o cuadros epidemiológicos de tercer nivel que requieren una salud pública muchísimo más sofisticada y muchísimo más cara. No es lo mismo atender problemas de disentería en el caso de salud pública, atender cardiopatías o oncologías o cualquiera de estas cosas nuevas que hoy se presentan, y eso hace que los recursos, aunque sean crecientes, pues sigan siendo limitados. Y por otra parte, no diré que la normalización en términos de perfección, pero sí la ampliación de los mecanismos de economía de mercado nos han hecho que nos volvamos como estados y como sector público cada vez más competitivos y que tengamos que competir por la asignación de los recursos. Piensen sencillamente en una decisión de inversión. Cuando uno analiza ciertos estados, no diré de los estados grandes como Jalisco, la Ciudad de México o Nuevo León, sino estados grandes pero que van con un nivel de crecimiento importante como Chihuahua o Querétaro o San Luis, que han apostado por sectores como la industria aeroespacial, pues uno se da cuenta entonces de que si fueron atractivos para un sector que ya es de alta tecnología, es porque tuvieron la infraestructura atractiva o suficiente, porque tenían el tipo de recursos humanos más adecuados para desarrollar una industria de ese tipo, porque tenía un cuadro regulatorio, un marco regulatorio razonablemente eficiente, funcional, etcétera. ¿Qué son estos? Son decisiones de mercado. O sea, cuando un inversionista va a buscar dónde instalar una inversión de $300 millones para generar 5,000 empleos, va y ve aquellos factores que muy directamente le interesan en las 4 o 5 ciudades donde esté explorando su set de alternativas para tomar una decisión. Cuarto, la influencia de la democracia. Este no es un curso, un seminario orientado a la filosofía política, ni mucho menos, pero es evidente que ciertas prácticas democráticas, particularmente en el caso de México en los últimos 10 años, nos han llevado a nuevas formas de plantearnos la gestión pública. Solamente daré un ejemplo. Aquellos estados o municipios más habilidosos, más eficientes en la forma de plantear una solicitud de recursos, pues evidentemente se vuelven también los más exitosos. Dentro de pocos meses, hoy estamos en mayo, en el mes de septiembre más o menos u octubre empezaremos la negociación presupuestal federal y cualquiera de ustedes que tenga el tiempo y la curiosidad de asomarse a los pasillos de la Cámara de Diputados Federal en la Ciudad de México, verá que es lo más parecido a la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, porque están todos los funcionarios municipales, todos los alcaldes, todos los gobernadores con su solicitud en mano, su hojita en mano, para decir, oiga, yo quiero que me incluyan en mi presupuesto 100 millones de pesos para desarrollar un nuevo sistema de drenaje y alcantarillado, o este otro para construir una nueva universidad pública, en fin, un montonal de... Y eso que requiere 3 componentes. El componente técnico, o sea, saber plantear un proyecto debidamente fundado, sustentado, requiere, por supuesto, una buena ingeniería financiera, o sea, que sea un proyecto viable, que esté bien estructurada su calendario presupuestal, etcétera, pero requiere también una habilidad para saber tocar la puerta indicada. O sea, si yo voy a la Cámara de Diputados a plantear, en el ejemplo que acabo de dar, 100 millones para un nuevo sistema de alcantarillado y drenaje, pues no voy a tocar la puerta de la Comisión de Cultura,
voy a la Comisión de Presupuesto y voy a la Comisión de Obra Pública o voy a la Comisión de Comunicaciones y Transportes si se trata de una carretera o ese tipo de cosas. Y eso, insisto, son las nuevas cosas que la alternancia democrática ha puesto en marcha en México. Ya tenemos 10 años con ella y ya se ha vuelto, en cierto sentido, una especie de ciencia o de buena práctica, el poder tener éxito en esas gestiones en un contexto, como dije, plural y democrático como lo tenemos. Quinto, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Cualquiera de ustedes que le eche un vistazo al informe más reciente del Banco Mundial, que se llama Doing Business, va a ver que una buena parte de los señalamientos o de las áreas de oportunidad que ahí se señalan para mejorar el ambiente de negocios en una ciudad o en un estado, puede ser perfectamente posible si usáramos de una manera mucho más expansiva y mucho más activa y mucho más participativa eso que se llama ahora gobierno digital. Por eso les recomendaba en la bibliografía del principio 2 o 3 textos relacionados con este tema, porque tiene un potencial que aún en México no hemos podido explotar o capitalizar a cabalidad, pero que ahí está. Hoy mismo en la mañana, un poco para darle una última repasada a esta presentación, me asomaba a una página de un municipio en el estado de Puebla, porque tenía yo interés en saber qué tan avanzada estaba ya en su página y qué tan interactiva era y todo lo demás. Y en los banners de la izquierda dice hay trámites que se pueden hacer a través de la página de internet. Entré al que tiene que ver con desarrollo económico, con servicios públicos, no me acuerdo, y era para sacar alguna, ya me acordé, para reportar una incidencia de alguna luminaria que se estropeó o lo que sea. Entonces dice ahí, dice, tiene que usted que reportar personalmente la luminaria que en la esquina de mi casa pues sufrió vandalismo o se fundió o lo que sea, y le damos una respuesta en 24 o 48 horas. Entonces uno piensa en la pérdida de tiempo que eso significa el ir al municipio, hacer la cola, ver la oficina correspondiente, reportarla y luego ver si en 48 horas me dan la respuesta. Eso lo puedo reportar por internet. Y entonces, a través de un sistema mucho más eficiente que ligue y que presione la administración pública para responder más rápidamente, pues lógicamente se convierte en una cadena, en un círculo, en este caso virtuoso, que permite ir haciendo mucho más eficiente las cosas. O sea, la revolución de las tecnologías de la información no es, como lo veremos más adelante, el tener muchas máquinas computadoras, portales bonitos, sino al final del día, la prueba del ácido de un buen uso de las tecnologías es que esa señora o ese señor, el ciudadano común y corriente, se sienta satisfecho con el servicio que se le está dando usando tecnologías de esa naturaleza. Quinta premisa es que la administración pública como práctica multidisciplinaria es otra. En los años 40, en los años 50, la administración pública era una disciplina como propia, muy autónoma. Esa era una. La ciencia política era otra, la economía era otra, la administración de empresas era otra, tal. Ahora no. Ahora la administración pública se ha vuelto mucho más transversal, mucho más integral, mucho más multidisciplinaria. Pues ¿por qué? Porque finalmente se trata de construir políticas públicas que son transversales y que tocan un poco todo el arco de los temas que importan a un estado o un municipio. Y finalmente, ¿por qué ha cambiado? Porque si uno liga nuevas formas de administración con astringencia de recursos presupuestales o con nuevos problemas mucho más complejos, uno se da cuenta entonces que las fórmulas tradicionales ya no son suficientes y hay que experimentar con nuevas fórmulas en la provisión de bienes y de servicios públicos. Seguramente una buena parte de los estados donde están quienes participan ahora en el seminario, en esta edición del seminario, habrán leído en el último año alguna vez, o 2 o 3, problemas, por ejemplo, de hacinamiento penitenciario o sobrepoblación penitenciaria. Bueno, uno no se imagina que esos problemas que existen en todo México, pues por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra, ahora ya hay modelos de cárceles privadas, no digo construidas por particulares, digo diseñadas, construidas y operadas por particulares como una concesión del Estado.
o de la ciudad. Como si fuera casi un hotel. Digo, un hotel un poco incómodo, ¿verdad? Pero funciona bajo ese mismo mecanismo. Bueno, en México no tenemos una sola instalación de esa naturaleza y tenemos un 35 o 40% de sobrepoblación en las cárceles mexicanas y no le encontramos la solución. Entonces, cuando yo digo hay que pensar en nuevas fórmulas en la provisión de servicios y de bienes y servicios públicos, quiero decir que tenemos que, en efecto, diseñar soluciones que parecen totalmente heterodoxas, pero que bueno, que pueden ser una solución para problemas tan delicados como ese que acabo de ejemplificar. Entonces, como ustedes comprenderán, en un país como el nuestro, o en países, digamos, emergentes, como el caso de Dominicana, que aunque es relativamente pequeño, ahora tiene una variable como es el tema de Haití, que va a influir un poco sus políticas públicas para los próximos años, más una ciudadanía creciente, más participativa, y los medios de comunicación, y la alternancia, en fin, todas estas variables nos hacen llegar a una conclusión muy clara, que tenemos todo el tiempo tensiones crecientes y por tanto tenemos que pensar en cómo resolverlas, estas tensiones nuevas, estos conflictos nuevos, estos desafíos nuevos y al mismo tiempo hacer gobiernos efectivos y de calidad. Es decir, cómo administrar el día a día de problemas coyunturales puntuales con la buena planeación de una gestión pública para el mediano y para el largo plazo. Muy bien, vamos a empezar por soltar ahí un poco para la reflexión y para la discusión en algún momento, 4 ideas. La primera idea es que tenemos que reconocer las nuevas realidades del entorno. Es decir, si hablamos, no sé si hay gente de Zacatecas escuchándonos, pero uno puede ver, por ejemplo, municipios en Zacatecas, en Michoacán, en parte de Jalisco, en otros lados, que viven permanentemente de las remesas. Bueno, uno podría decir, perfecto, a mí no me toca aquí en Jerez, Zacatecas o en Apizaco, no me toca ese tema de la globalización, de hecho ni lo entiendo, ni por supuesto los temas económicos no los entiendo tampoco. Bueno, pues perdón, pero son justamente algunos de esos temas los que influyen hoy en la vida de esos municipios, porque si la economía se desequilibra, si hay una recesión o un estancamiento, si hay pérdida de empleo, pues entonces los migrantes mexicanos que envían remesas a esos municipios como Jerez, por ejemplo, y digo Jerez porque acabo de estar la semana pasada por ahí, que viven fuertemente de las remesas, pues naturalmente tienen una afectación. Entonces, como esa, hay muchas otras realidades que tenemos que reconocer para situarnos en el mundo en el que estamos y en el tiempo en el que estamos. Segunda idea es cómo quitarnos el chip habitual y estar sensibles, propensos a identificar y a diseñar políticas innovadoras y creativas en distintas áreas. Vuelvo al caso del agua, por ejemplo, que insisto es un tema capital y crucial. Bueno, hoy en México vemos que tenemos ya por lo menos quizá 4 o 5 modelos de gestión en toda la República, en todas las ciudades de la República. Algunos son modelos estricta o exclusivamente públicos, desde el principio hasta el final, o sea, desde la extracción o el aprovisionamiento hasta el servicio al último consumidor. Otros son modelos mixtos, público-privados, donde hay un organismo operador municipal o público, pero la prestación de una parte de la cadena de servicio la hacen particulares. Otros más son modelos divididos, en donde, por ejemplo, toda la parte de extracción, de conducción, etcétera, la hace el sector público, pero la parte comercial la hace el sector privado, o modelos eminentemente privados. Debe haber 3 o 4 ciudades en la República, Cancún, Aguascalientes, Saltillo y alguna otra, donde hay operadores privados. Bueno, sencillamente tenemos ya hay 4 posibilidades, o 4 modelos, y puede haber, digamos, distintos resultados. No quiero decir que uno sea el mejor que el otro. De hecho, los estudios muestran heterogeneidad. Hay algunos muy buenos que son eminentemente públicos, otros que son muy buenos pero son privados, otros mixtos, así. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ser innovadores y creativos en encontrar, en eso, como el nombre lo dice, en crear soluciones innovadoras para problemas como muy específicos de ese tipo, o incluso en la educación, me voy a referir más adelante en esa parte. Tercero es cambiar paradigmas. ¿De qué se trata aquí? De que, por ejemplo, en el caso de la educación, el paradigma hace unos cuantos años era cobertura.
O sea, tenemos que satisfacer el 100% de la demanda en primaria o en secundaria. Ahora ya no. Ahora ese paradigma ya cambió. ¿Por qué cambió? Pues porque sencillamente ya tenemos un 100% de cobertura, por ejemplo, en educación primaria. Entonces ahora el paradigma es otro. Es calidad, es eficiencia, es pertinencia, es aprendizaje colaborativo, en fin, son muchas otras cosas que antes no las veíamos como componentes del paradigma, porque el paradigma era estricta o exclusivamente cuantitativo. Cuando venía para acá, en el auto, venía escuchando un reporte de una reunión importante de rectores de universidades que se está llevando a cabo el día de hoy en Guadalajara, 1000 rectores de distintas partes del mundo, y entonces alguno de los rectores decía algo que es muy cierto, es decir, una licenciatura de nivel superior a estas alturas ya no es suficiente. Es un fenómeno que se llama en educación umbral educativo. O sea, ahora para más o menos ganar lo mismo requerimos más años de educación de los que requeríamos hace 10 años. Entonces nos cambió el paradigma. El paradigma ahora de una licenciatura ya es casi el equivalente a un bachillerato, y ahora tenemos que ir tras el posgrado si queremos mantener un nivel de ingresos o de éxito profesional razonablemente creciente. Entonces los paradigmas han cambiado de manera muy notable en general en todo, pero en este caso particular en la gestión pública. Y por último, construir redes. Es decir, el fenómeno no es solamente un fenómeno social o tecnológico, es casi un imperativo de eficiencia el que construyamos redes. Algunos de los países más exitosos o de los países que han desarrollado políticas públicas más exitosas no inventaron las cosas así de la nada, buscaron donde había las mejores prácticas para objetivos prioritarios que tenían, las encontraron, las transfirieron, las adaptaron y han tenido éxito notable. Menciono un ejemplo, el caso de Chile en materia de producción industrial. Hasta aquí hemos quizá mencionado en 2 o en 3 ocasiones la palabra competitividad. Cuando uno escucha competitividad, uno tiende a reaccionar de manera como muy inmediata en pensar en cosas como, por ejemplo, just in time, en fin, todo este tipo de prácticas que eran y son muy usuales pues, en las grandes corporaciones que cualquiera de nosotros se nos vengan a la mente, Cemex o Bimbo, cualquiera de estos. Bueno, la verdad es que el elemento competitividad se ha vuelto ya muchísimo más transversal y toca, por supuesto, al conjunto de la vida de un estado, de una ciudad o de una nación. Por lo tanto, entonces, uno de esos ingredientes que antes quizá no asociábamos con la palabra competitividad es el papel de los gobiernos, el papel de la gestión pública. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si los gobiernos son un factor de competitividad y si sí lo son, ¿en qué específicamente? Y si llegamos a una definición de en qué específicamente, entonces cómo trabajar mucho mejor en esa dirección. Bueno, empezaría yo por decir, por afirmar de manera muy categórica, que aún con el avance del mercado, con la mayor liberalización económica, con la mayor apertura, los gobiernos como tales son ahora un factor crucial de competitividad. Entonces, si los gobiernos tienen un papel fundamental en el logro, en el aumento de la competitividad, los gobiernos con adjetivos, o sea, los gobiernos con apellido, los gobiernos de calidad, pues son también ya naturalmente un factor de competitividad e incluso de viabilidad. Cualquiera de ustedes que se haya asomado alguna vez, hay un índice que produce la revista Foreign Policy y una consultora también internacional que se llama A.T. Kearney, publican cada año un índice de estados fallidos que le llaman. Bueno, ahí uno puede ver, por ejemplo, las distintas variables que toman en consideración para construir ese índice, y una de ellas es justamente los gobiernos. O sea, los gobiernos no solamente ahora son factor de competitividad, de calidad, sino también de viabilidad. Muchos de los estados fallidos es porque, entre otras muchas cosas, ni gobiernos tienen o los tienen solo de manera nominal, pero que no existen y no funcionan en el sentido operativo de la palabra sector público, de la palabra gobierno. Por lo tanto, entonces, si los gobiernos sí son un factor de competitividad, sí son un factor de calidad, entonces los gobiernos pueden y deben actuar a través de 2 caminos. Uno,
el camino, digamos, directo, el de atender las necesidades o las responsabilidades inmediatas, que son las que tienen que ver con las políticas públicas normales, cualquiera que se les venga a cualquiera de ustedes a la cabeza. Pero segundo, mediante fórmulas o mediante acciones indirectas, como cuáles, por ejemplo, como la creación de un liderazgo apropiado que a su vez genere un poco la expansión de los agentes económicos y sociales. Es decir, los gobiernos no son, como a veces tendemos a querer entenderlo, un factor que pueda hacer todo, sino que son fundamentalmente, en algunos casos lo pueden hacer, pero otros tienen que simplemente crear las condiciones apropiadas de desarrollo sustentable, de seguridad, de formación de recursos humanos, de carácter administrativo, ¿para qué? Para que los agentes económicos puedan en efecto influir en el crecimiento competitivo de un lugar cualquiera. El Foro Económico Mundial, a este respecto, ha diseñado uno de las metodologías probablemente más apropiadas, más adecuadas en materia de competitividad. Ya ha definido 12 factores de competitividad, que son los que tienen ustedes ahora en la pantalla. Desde las instituciones, los primeros 4, instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica y salud y educación básica, son, como quien dice, los mínimos. O sea, un país, estado o municipio que quiera más o menos funcionar de manera básica, así muy primitiva, tiene que reunir por lo menos los estándares en esos 4 ingredientes. Si ya quiere ir un poquito más adelante en el tema de competitividad y que esto facilite el crecimiento, entonces tiene que avanzar, mantener los 4 primeros por supuesto, pero avanzar en otros ya un poco más sofisticados. Educación superior y capacitación, el crear mercados eficientes, mercados laborales eficientes, mercados financieros eficientes, preparación tecnológica y tamaño del mercado. Y los que ya están en la cereza del helado, o sea, los países más competitivos, son los que además de los 10 primeros, están logrando buenos resultados y avances y progresos consistentes en 11, sofisticación de los negocios, y 12, innovación. Y vamos a ver dónde está México en esta tabla. Como ustedes pueden ver allí, el índice tiene 134, de hecho 133 países más Hong Kong, que es una región administrativa especial, así como se le llama ahora. De los 134 incluidos, México está en el lugar número 60. Y ya tenemos años que ahí andamos, no nos movemos, a veces uno para arriba, uno para abajo, etcétera, etcétera. En las barras que están señaladas ahí en rojo, al lado derecho de la pantalla, verán ustedes dónde está Dominicana y dónde está México. Estamos en la tabla, digamos, baja propiamente de la competitividad. En algunos casos otros países, bueno, están mejor, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver específicamente cómo estamos en cada pilar. No sé si lo alcanzan a ver bien ustedes en su pantalla, pero dijimos, el lugar promedio del país es el lugar número 60 sobre 134. Pero si uno va, por ejemplo, al 7º pilar, que son la eficiencia de los mercados de trabajo, estamos en el 115. Si uno va a la eficiencia de los mercados económicos, estamos en el lugar número 90. Si uno va, por ejemplo, en preparación tecnológica, en el 71. Si uno va a instituciones, en el 98. Y así sucesivamente. Entonces, uno empieza a desmenuzar el índice general y en cada una de las 12 variables, en los 12 pilares del propio índice, uno va a encontrar con que hay una tarea o una acción de gobierno municipal, estatal, principalmente en esos 2, que puede ayudar a mejorar en esto. Y el chiste no es mejorar en los resultados que observamos en la pantalla, que el año que entra o dentro de 2 o de 3 salgamos mejor, sino que esto es simplemente el reflejo de las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar la vida de la ciudad o del Estado en términos de lo que al gobierno le corresponde hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las áreas críticas para que la economía y la empresa o el sector empresarial crezcan? Como verán ahí ustedes en pantalla, la primera variable crítica se llama ni más ni menos burocracia pública o gobiernos ineficientes. Por lo tanto, entonces, sin necesidad de ir a los detalles ya específicos de dónde, etcétera, etcétera, bueno, uno rápidamente puede captar por sentido común que aquí hay, digamos, un área de oportunidad fundamental. Otro, veamos el detalle, por ejemplo.
si vamos a los siguientes gráficos, vean ambos. En el caso, por ejemplo, del primer pilar, donde estamos en el lugar número 98, o sea, cerca del 100, ahí hay un montón de áreas de oportunidad que son claves para hacer, como se llama esta presentación, gobiernos efectivos y gobiernos de calidad, a nivel municipal y a nivel estatal. Por ejemplo, ¿cuáles? Vean ustedes la 01, derechos de propiedad. Cuando uno ve, uno dice, derechos de propiedad, perfecto, es una materia federal. Bueno, es una materia federal, pero fuera del Palacio Municipal tengo todo el final de la cadena de cómo se violan los derechos de propiedad en el caso de la piratería. Y es uno de los factores donde más nos cuestionan internacionalmente. O por ejemplo, si uno va a, digamos, al número 03 y 04, que es un poco distracción o malversación de fondos públicos, no es un tema que se resuelva así simplemente con los parámetros tradicionales de mayores controles o acciones penales, tal. No, en todos hay una forma innovadora de hacer mucho mejor las cosas, como desregulando o transparentando, usando más el gobierno electrónico para cosas tan simples como asignación de licencias de construcción o licencias de funcionamiento en los propios municipios. Y si vamos al gráfico del lado derecho, que se llama infraestructura, bueno, dijimos, estamos en el lugar número 60, pero por ejemplo en el 2.07, que es el penúltimo, dice calidad del abastecimiento eléctrico en el 88. Quiere decir que ahí tengo yo un área de oportunidad importante. Piensen ustedes en los estados de donde están participando quienes están en este seminario, piensen los costos que tiene para la economía industrial de sus ciudades las diferencias de voltajes, por ejemplo, en la provisión de servicios eléctricos. Bueno, eso simple y sencillamente puede combinar una cadena de producción del famoso just in time y generar problemas de pérdidas de contrato, paros técnicos, etcétera, en muchas partes. Yo soy de Aguascalientes, como se mencionaba, y ustedes saben, en Aguascalientes hay una planta de Nissan muy grande, muy importante, que por este tipo de problemas ha perdido en ocasiones, digamos, el ciclo de una línea de producción. ¿Qué han hecho? Pues empiezan a generar energía propia o comprarla de proveedores privados, un poco para resolver esos brincos que suelen presentarse en un problema que al final es un problema de eficiencia pública, en ese caso. Muy bien. En el caso de Dominicana, lo paso muy rápidamente para quienes nos acompañan de Dominicana. Bueno, Dominicana está en el lugar número 98 sobre 134, pero más o menos, fíjense ustedes, aunque los lugares específicos varíen, no sé si pueda señalarlos aquí, ya. Aunque los lugares específicos varíen comparados con México, más o menos los problemas son parecidos. Fíjense, en el caso de instituciones, nosotros estamos en el 98, decía, acá en el 119, la diferencia ya no es mucha. Quiere decir que ahí tenemos un área de oportunidad interesante. En salud y educación primaria, en el 106, bueno, ahí están un poco en la fase previa de provisión de servicios en términos de cobertura, etcétera. Entonces, tenemos, digamos, más o menos una estructura de problemas, o como a mí me gusta decirlo, de áreas de oportunidad parecida. En el caso de los factores más problemáticos, si volvemos al gráfico siguiente, para hacer negocios, pues también aparece en primer lugar temas de corrupción, por ejemplo, o burocracia ineficiente, o gobierno ineficiente, en fin. Al final del día, aunque varíen un poco los porcentajes muy específicos, tenemos una estructura semejante. La pregunta que tenemos que hacernos, pongámonos en el papel de lo que somos, o sea, servidores públicos, funcionarios públicos que tenemos una responsabilidad, es en cuáles de estas variables que yo he mencionado, estas 12 o de las más específicas, hay una acción de gobierno. O sea, ¿cómo puede una gestión pública innovadora, más moderna, más creativa, más desafiante, más retadora, puede intervenir para resolver algunos de estos problemas o de estas variables que hemos visto ahora señaladas? Bueno, la conclusión es muy lógica. De hecho, si analizáramos cada una de las 12 o las 12 que están ahí reportadas, en prácticamente todas hay una acción de gobierno, o federal, o estatal, o municipal.
Y la verdad es que para lograr buenos resultados, la estrategia de lanzar la pelota ya no tiene ningún sentido, porque todos tenemos ahí una responsabilidad. Voy a poner el ejemplo de Doing Business, el informe del Banco Mundial sobre eficiencia en los negocios. Si ustedes ven ahí, en los estados hay 3 tipos de regulaciones, las federales, estatales y municipales. En algunos están peor unas que otras, etcétera, pero las 3 influyen. Al final del día, en el crecimiento económico, las 3 tienen un factor o positivo o obstaculizante en cualquiera de los 3 niveles. Y este análisis transversal, ¿qué nos dice? Nos dice que entonces la función de un gobierno moderno, un gobierno de calidad, es crear o desarrollar las condiciones más favorables. ¿Para qué? Primero, para aumentar el capital económico, tecnológico e institucional. Segundo, para crear valor, término que es novedoso también en la gestión pública, como promotor y facilitador del desarrollo y como un regulador económico eficiente. Y tercero, para promover un mejor ambiente institucional. Cuando somos más transparentes, respondemos más rápido, pensamos un poco en el cliente, o sea, en el ciudadano que está requiriendo un servicio del sector público, pues entonces lo que estamos haciendo es crearle un ambiente propicio para que se desarrolle el conjunto de agentes que interactúan con el gobierno de una manera mucho más eficaz, mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces, si un país, si los estados y los municipios quieren crecer, y el nombre del juego se llama crecer económicamente, si quieren ser competitivos y generar mayor bienestar a la población, pues todos los gobiernos tienen ahora un papel crucial, de un tipo o de otro, pero crucial al final del día. En algunos casos como proveedores directos de bienes y servicios públicos, o en otros casos como facilitadores de ello, o en otros casos como instituciones que generan o que crean un liderazgo apropiado para que estos objetivos se logren bajo un marco, bajo una conducción adecuada. ¿Cómo abordar, entonces? Asumo que estamos poco a poco empezando a cambiarnos el chip o a ponerlo un poco más al día. ¿Cómo entonces abordar con un enfoque de esta naturaleza, con un nuevo enfoque, la gestión de gobierno? Y tenemos que preguntarnos si las cosas siguen siendo como siempre. No sé, no conozco las edades o la experiencia o la longevidad profesional que tengan quienes nos escuchan esta tarde, pero aquellos que tengan más tiempo en el sector público nos podrán decir si las cosas que hace ahora en el pleno siglo XXI son las mismas que hace 10 años, en materia del manejo de un registro civil o de una dirección de administración o cualquiera de estos. Segunda pregunta es si el entorno en el que actuamos, como gestión pública, como administración pública, sigue siendo uniforme y homogéneo, predecible, estable. La respuesta, obviamente, al igual que en la primera, es que no. Tercera pregunta, ¿un gobierno es solo local o es un gobierno global? O sea, el gobierno del municipio de Zapopan, Zapopan es muy urbanizado, cualquiera de estos, pero el gobierno del municipio de Celaya es solamente de Celaya, o es un municipio que al mismo tiempo tiene que asumirse como un municipio global, eso que ahora se llama glocal, G-local, ¿no? Global y local. La respuesta, lógicamente, es que sí, que un gobierno es local y es global al mismo tiempo. Cualquiera de ustedes que haya estado en áreas de adquisiciones, por ejemplo, o que esté en este momento, sabe muy bien que todos los años hay que comprar mobiliario escolar para equipar las escuelas públicas. Bueno, ahora hay mecanismos de subastas virtuales en donde uno ya no sabe si el proveedor del mobiliario, de los pupitres y de los pizarrones y demás viene de la India, porque yo simplemente lancé una convocatoria por internet, a una subasta por internet, y resulta de que me los proveyó en las mismas condiciones o mejores de calidad, de oportunidad, de precio, de entrega, tal, que la fábrica que tenía en la esquina. Entonces, son este tipo de cosas que ahora nos hacen ver que ya no estamos en municipios o en estados cerrados, como podríamos pensarlo en otra época. Y la cuarta pregunta, una buena administración trabaja con una estructura jerárquica, vertical, un poco como de costumbre, o por redes horizontales. Es decir,
derivan las instrucciones desde arriba, hasta que llega al quinto, sexto, séptimo nivel, y luego la respuesta otra vez para arriba, o ahora es un esquema mucho más horizontal y mucho más de redes. Bueno, vamos a tratar de encontrar algunas opciones de respuesta a estas preguntas. Decíamos al principio que el entorno actual ha ido cambiando la gestión pública y hay muchas tendencias o muchos factores que nos muestran ese cambio. Aquí voy a hablar solamente de 10. La primera, voy a ver ahora el resto de la tarde, una o dos, y después en la segunda sesión las demás. Bueno, la primera es que hay un incremento notable de las tendencias descentralizadoras. Como ustedes recordarán, en los años, bueno, a lo mejor hay algunos muy jóvenes, como yo no tanto digo yo, como ustedes recordarán, entonces pienso que todos son de mi edad. Pero en los años 70, más o menos, se firmó el primer convenio de coordinación fiscal entre el gobierno federal mexicano y sus estados, porque los estados siempre habían sido malos cobradores de impuestos. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer un convenio de coordinación, construimos una fórmula matemática con n variables, recolecto yo los impuestos en el estado de Guanajuato y luego ya se los devuelvo, después de que esa fórmula me arroje una cantidad de X o Z. Bueno, ahí empezó un poco una tendencia de descentralización que en los años 80 se vino más o menos madurando, pero que en los últimos 10 o 15 años se ha profundizado de manera notable. ¿Qué quiere decir un incremento en las tendencias descentralizadoras? Primero, que los estados y los municipios, donde ustedes trabajan, tienen hoy mucho mayor poder en general. Poder político, poder administrativo. Segundo, hay una creciente delegación de facultades y responsabilidades. Nomás les voy a dar un ejemplo, respecto del cual pronto cumpliremos 20 años, que es educación y salud. Recuerden que en 1992 se firmó el acuerdo de descentralización para la educación y más o menos un año antes, un año después por ahí, se profundizó el que venía ya en salud pública. Bueno, la relevancia de esos dos sectores que ahora los manejan los gobiernos estatales es tal que en prácticamente cualquier presupuesto ocupan la mayor parte del mismo, 60%, 70%, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, y así como es, hay muchas más facultades. En materia medioambiental, ahora los estados tienen y los municipios más facultades que hace 10 o 15 años, etcétera. Entonces dijimos, más poder, más facultades y responsabilidades, pero también, importantísimo, mucho mayor transferencia de recursos presupuestales. Todos los gobernadores, sin excepción, y todos los alcaldes, sin excepción, siempre se quejan hasta la fecha y siguen llorando todo el tiempo de que tienen poco dinero. Y tienen toda la razón en quejarse y en llorar, yo creo que es correcto. Pero lo cierto es que las cifras nos muestran que no están tampoco siendo, digamos, como dirían los ingleses, son flexibles en términos de su concepción de la verdad. Vamos a ver. Por ejemplo, las participaciones, voy a usar aquí el plumón. Las participaciones, por ejemplo, ven ustedes, en 1990, hace 20 años, eran de 20,000 millones de pesos para todo el país. Bueno, hoy son de 423 o casi ya 450,000 millones, porque pueden variar un poco, porque si un año determinado el precio del petróleo se vino para arriba, pues entonces hay un plus que les llega a los estados. Pero el brinco de esta cantidad a esta otra me parece que es cuántico. Segundo, las transferencias federales totales, o sea, este dinero, más aparte la inversión federal que se hace en los estados en especie, construcción de carreteras, subsidios a las universidades públicas, etcétera, ya alcanza los 940,000 millones de pesos. El gasto federal programable creció casi 8 veces y el gasto federal es equivalente al 20% del PIB estatal en promedio. O sea, lo que quiero decir con esto es que la transferencia de recursos federales a los estados y municipios es como nunca antes ha sido en el pasado, desde que se tenga estadística de esta naturaleza en nuestro país. Vamos a ver este gráfico que les va a resultar más ilustrativo todavía. Fíjense, si dividiéramos esa cantidad, además de la asignación estatal al estado de Jalisco y al de Tabasco y a tal, por habitante, vemos que el crecimiento del año 2000, por ejemplo, al año 2010, muestra crecimientos del 42% real. O sea, verdaderamente un incremento de transferencias presupuestales absolutamente notable. Pero entonces aquí uno dice, ahí
hay una cuestión interesante en términos de que es mucho más dinero. Pero la siguiente pregunta que uno tiene que hacer como pie de nota es si eso está siendo bien invertido, bien aplicado en términos de políticas públicas. No lo veamos como crítica, no es la idea. El chiste es ver, correcto, cómo hago, y vuelvo a mi círculo virtuoso del principio, cómo hago una mejor planeación, cómo aplico mejor los recursos de tal manera que sean más rentables, que tengan social, económica y productivamente más impacto en la comunidad en la cual gobierno. Fíjense, en el presupuesto, pasamos a esa lámina, en el presupuesto por habitante, ustedes saben que los dos ramos más importantes para estados y municipios, en el 28 y el 33, también observamos crecimientos de 55% y de 38%. Y luego el nivel de gasto, el nivel de gasto público subnacional vemos que ha crecido considerablemente. La línea roja, roja aquí, que es el gobierno federal, ha crecido 55%. Pero lo que son estados y municipios, entre 147 y 150%. Entonces, los gobiernos estatales y municipales, o sea, la primera tendencia que explica este cambio importantísimo es que cuentan ahora con mucho mayor poder, como decía, recapitulo, con más facultades y competencias y con mucho más dinero. El problema, y aquí empieza un poco uno a toser, es que cuando habla uno de en qué se ha invertido ese dinero, la mayor parte ha ido a parar a gasto corriente y muy particularmente a recursos humanos. En esta, que es municipios, el crecimiento en las nóminas ha sido de 68%. En el caso de los gobiernos estatales ha sido de 29% y en el caso del gobierno federal ha sido de 15%. O sea, esta es una cifra impactante. Impactante porque quiere decir que la mayor parte de sus recursos se han ido a engordar la burocracia. Repito, no lo señalo como una crítica, digo simplemente que en buena parte quizás pudieron haber hecho una mejor inversión de recursos teniendo buenos proyectos, una buena planeación, una claridad más puntual, más precisa de en qué y cómo invertir los recursos públicos. Además, añádanle problemas de opacidad o de poca transparencia. Si vemos este gráfico, por ejemplo, esta es una calificación que se hace a partir del porcentaje de transparencia, digamos, en donde están los municipios en este caso. Por ejemplo, aquellos que publican su presupuesto en Internet, que está completo ahí al día, es apenas 97 de los 373 municipios más grandes del país. O sea, un 26%. Pero aquellos en donde ni siquiera funciona la página de Internet oficial, que son estos, es el 14%. O sea, hay 52 municipios importantes donde ni siquiera la página funciona. Ya no nos preguntemos por la información financiera o presupuestal y al día. En general, ¿cuál es un poco aquí la conclusión? Que todos los estados, repito, reciben más, todos gastan más y todos se sobregiran más. Nomás les voy a dar este ejemplo. Entre 2006 y 2008, cada estado recibió 14% adicional. ¿De dónde? Pues del petróleo, pues se levantó un poquito el precio, llegó a $70 o algo así. Y entonces, respecto de lo que estaba previsto al principio del año, les tocaron un poco más recursos. ¿A qué se debe, digamos, ese sobregiro del 14% adicional? ¿A la inflación? Pues no, porque la inflación ha estado bastante controlada ya en los últimos años. ¿A que hicieron más obra de lo prevista? Pues tampoco es cierto, o por lo menos no es cierto del todo. Aquí hubo una buena planeación, pues tampoco, porque como vemos la nómina ha crecido. Aquí hubo buenas decisiones de política pública, tampoco. O aquí hubo más transparencia, lo acabamos de ver, tampoco es el caso. No, en realidad la inflación, como hemos visto, ha sido baja en promedio en estos años, 15%, menos del 15% del 2006 a 2009. La transparencia no ha aumentado. La inversión pública en general tampoco. Los datos en el país son bastante modestos en ese sentido. Y déjenme darles un ejemplo, que es uno de los más dramáticos. Tomé la precaución por ser lo más educado posible en ver si teníamos algún participante de Tabasco, y creo que no. Entonces elegí el ejemplo por esa razón, pero porque es el peor de la República. Fíjense, entre los años de 1989 a 2006, esta línea azulita, bueno, primero empiezo por esta. Esta es el incremento, el porcentaje de incremento anual que ha tenido en términos presupuestales, de servicios personales.
Y este es el incremento que ha tenido o que habría tenido en realización de obra pública. O sea, la nómina subió 36%. En cambio, la construcción de obra pública decreció 40% anual. Entonces, este gap se llama tremenda, dramática ineficiencia. O vaya, pongámoslo al revés. Aquí hay un área de oportunidad fascinante para una gestión pública innovadora, moderna, mucho más competitiva en Tabasco y en sus principales municipios. ¿Cuál es? Y creo que con esto vamos terminando la primera parte de nuestra sesión de hoy y dar tiempo a platicar. ¿Cuáles son los efectos que tiene una estructura de esta naturaleza sobre la competitividad estatal? O sea, sobre el crecimiento, la generación de empleo, de bienestar. Primero, es que la administración se vuelve mucho más obesa. O sea, mucha grasa y poco músculo. Si hoy tenemos una nómina que ha crecido, como lo hemos visto, a ese nivel o de esa velocidad, pues naturalmente es mucho más difícil mover una maquinaria gubernamental, que de por sí es pesada. Segundo, una maquinaria obesa pues tiene una capacidad de adaptación, de respuesta y de innovación mucho más baja y mucho más lenta que otra que fuera ágil. Si ustedes se fijan, casi estamos siguiendo principios de la biología o de la medicina física. Tercero, aquí hay una correlación casi exacta. Mucho personal, baja digitalización. Pues ¿por qué? Porque si yo tengo que hacer un trámite, o sea, si 20 personas me hacen un trámite y ese trámite lo podría hacer ya con gobierno electrónico, pues lógicamente reduzco, agilizo, hago más esbelta la estructura gubernamental. O sea, hay una correlación totalmente cercana a cero. 4, genera excesos de todo tipo, regulatorios, sistémicos, administrativos, porque naturalmente pues hay una maquinaria mucho más compleja y todos tienen que tener una justificación de lo que hacen, sino para que, me explico, que tenga 20 personas haciendo un trámite, una gestión. Y quinta, como lo muestra claramente el caso de Tabasco, si incremento la nómina o el gasto corriente en general, pues naturalmente decrece el margen de maniobra presupuestal para invertir en infraestructura, que es lo que me puede dar crecimiento en educación, en vialidades, en desarrollo sustentable, en energía eléctrica, en N cosas que puedan tener. Bueno, vamos a recapitular esta tarde y 4 puntitos que les dejo un poco de tarea y de reflexión para discutir ahora y para la siguiente sesión, que la tenemos más o menos en un mes, creo, ¿verdad? Primero, la forma, ojo, subrayo, la forma de gestionar los gobiernos está cambiando. No es ya como antes. Si quieren gobiernos exitosos, eficientes, hay que cambiar un poco el modelo de esa gestión. Segundo, hay que fijarse objetivos concretos, medibles y tangibles. O sea, ya no basta, eso ya es el pasado, ya no basta decir, este año voy a construir 20 escuelas primarias y voy a contratar 50 maestros. Ahora, la nueva tendencia, el nuevo paradigma es decir, ahora este año y el que entra voy a mejorar rendimientos escolares en matemáticas, en competencia lectora, en ciencias, en tales y cuales porcentajes. O sea, ya no basta qué es lo que hago, sino lo importante es ahora qué es lo que alcanzo, qué es lo que logro. Tercera conclusión preliminar es que la innovación, la creatividad y sobre todo el tener sentido muy práctico, muy flexible, muy realista, muy pragmático, son elementos o criterios fundamentales para alcanzar estos 2 objetivos que he mencionado. Y cuarto, generar crecimiento, hay que aceptarlo claramente así, no es una entre varias opciones, es la única opción, porque si una economía no crece, no genera todos los demás bienes que se supone debe aportar un proceso sano de desarrollo en general y de una buena gestión pública innovadora, de calidad y competitiva, como la que estamos pretendiendo y que es un poco parte del espíritu de este seminario. Y aquí terminamos nuestra primera sesión y bueno, conversamos el tiempo que quieran. Bueno, mil gracias, Soto. Un gusto escucharte, Gracias, como siempre. Pues ya tenemos aquí varias preguntas de la audiencia. Oliver Carrillo, muchas gracias por escribirnos. Dice, he sabido que en la mayoría de los municipios de México, los gobiernos locales cuentan con muy pocos recursos monetarios, materiales y humanos, y las administraciones duran muy poco tiempo. Ante estas limitantes, ¿qué puede hacer un municipio
pequeño para impulsar la competitividad en su territorio. ¿Existe algún caso de un municipio pequeño de México que, no obstante estas limitantes, haya llevado a cabo medidas exitosas? Sí, no sé, a ver, si por municipio pequeño entendiéramos, digamos, uno de 50, 100 mil habitantes para arriba, en fin, hay muchos casos, vaya, donde me parece a mí que hay ejemplos importantes en ese sentido. ¿Qué es lo que yo recomendaría, digamos, muy francamente? Lo primero que nos dice Oliver es relativo, es decir, sí hay más recursos. Quizá no muchos más en el caso de municipios pequeños, pero sí los hay. Por lo tanto, entonces, la llave maestra se nos vuelve cómo asignamos esos recursos, que puedan ser escasos, vamos a suponer que así lo sean. Yo ahí lo que recomendaría es que un municipio pequeño desde el principio, o sea, acuérdense ustedes que entre el día de la elección y la toma de posesión siempre pasan 2 meses, 3 meses, y en algunos casos, como ahora ocurrirá con estas elecciones, hasta 7 meses. Entonces son meses muy aprovechables para quemar etapas y planear desde entonces, en ese tiempo un poco muerto, qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Al final del día, un municipio pequeño que tenga recursos, llamémosle, escasos, debe proponerse 3 cosas nada más. Una el primer año, una el segundo y una el tercero. ¿En qué sentido, por ejemplo? Infraestructura vial. Si el primer año un municipio pequeño ya mejora todas sus vialidades en términos de mantenimiento, de reposición de lo que se tiene y pasar a las nuevas cosas que hay como concretos hidráulicos, este tipo de cosas, ese pequeño factor tiene un efecto multiplicador muy importante sobre la competitividad. Gana horas hombre, gana en tiempo, mejora en términos de sustentabilidad, de limpieza ambiental y demás. Y así, escoger nada más 3, porque si nos planteamos, como bien lo dice Oliver, en un periodo tan corto de 3 años, 10 grandes objetivos, pues es imposible el poder cumplir. Insisto, escoger 3 prioritarios, de los que señala la Constitución para los municipios, y ese es uno que me parece fundamental. Un segundo sería servicios públicos, muy particularmente agua y alumbrado público. Y un tercero, dependiendo ahí un poco de las prioridades de cada caso municipal, pero pues obviamente el tema de seguridad ahora va a sufrir un cambio, porque como ustedes saben, en los próximos meses y en los próximos años vamos a vivir una reorganización de las policías en México. Se supone que habrá una policía estatal única, lo cual permitirá que los municipios puedan descansar un poco de esa asignatura que es complicada e invertir y dedicarse a otras cosas. Entonces yo lo que recomiendo es fijarse objetivos muy realistas, muy concretos, y en este caso no más de 3. Gracias. Hay otra pregunta de Roberto González. Dice, ¿por qué si un estado es obeso y sabemos que eso lo hace ser ineficiente, entonces, ¿por qué algunos gobernantes los prefieren? ¿Será por cuestiones electorales o serán posibilidades? ¿Prefieren hacerlos obesos? Claro. Sí, claro. Hay 2 razones aquí. Uno es el aumento mismo de nómina, o sea, el número de empleados que se contratan, que eso ocurre muchísimo, pero ocurre sobre todo a nivel municipal. En el caso de los estados, el fenómeno que las cifras duras muestran ya es que, por supuesto, han crecido en contrataciones por compromisos o por, en fin, este tipo de cosas derivadas de la parte electoral, pero hay un ingrediente que ha inflado mucho las nóminas de los gobiernos estatales, que son los salarios magisteriales, salarios y prestaciones magisteriales. Esa parte ha aumentado muchísimo. Por ejemplo, les voy a dar datos concretos para ver de qué estamos hablando. En estos momentos, un profesor de educación básica, promedio en el país, anda ganando entre 490 y 500 días al año. Entonces, cuando uno ve los presupuestos ya específicos de un estado cualquiera, uno empieza a notar que no es que haya más maestros, sí los hay, algunos más, pero dada la doble negociación salarial que se hace, primero con la federación y luego con cada uno de los estados, entonces el impacto presupuestal que eso tiene, pues lógicamente hace que crezca el costo de la nómina y parezca en efecto que el capítulo de recursos humanos ha aumentado de manera notable. Les voy a dar un ejemplo que acabo de ver hace 15 días, cuando uno de los gobiernos salientes de este año entró en funciones, o sea, hace ya casi 6 años, 5 y medio, se encontró con que esta variable había sufrido meses antes de empezar el nuevo gobierno un cambio importante, porque el aguinaldo magisterial se había ido de 60 a 90 días. Entonces hablamos de 90 días multiplicados por miles de profesores, tal, el impacto sobre la nómina lógicamente se vuelve mucho más pesado. Oye, y con relación a esto que nos estás comentando, Clarice de la Cruz, en Monterrey, que nos escucha por internet, nos dice,
que si ciertamente se ha aumentado los recursos hacia los estados y municipios, ¿cómo poder hacerle para que haya mucho más transparencia en el manejo de esos fondos, ¿no? ¿Cómo promover a ver, hay varios factores. El primero de ellos es que tenemos que dar paso a un mecanismo de asignación presupuestal antes de la revisión de asignación mucho más racional, mucho más estricto. Yo les platicaba hace un momentito y lo dije un poco de manera anecdótica, pero es bastante real, que ahora hay una rebatinga por los recursos públicos entre septiembre y noviembre en la Cámara de Diputados y todo el mundo llega con sus solicitudes, etcétera, etcétera. Bueno, desde ahí tiene que empezar. O sea, tiene que haber nuevos mecanismos en la ley de contabilidad gubernamental y en la legislación federal en materia presupuestal que pongan candados en el sentido productivo. O sea, no candados para hacer más complicada la asignación de los recursos, sino candados en donde haya un menú de prioridades que sean las que más fácilmente merezcan una asignación presupuestal. Primera cuestión. La segunda es que tenemos que cambiar la forma en que se auditan y se evalúa el uso de los recursos. Y yo digo que aquí tenemos que ir hacia la tercera generación. La primera generación es decir, bueno, perfecto, le entregué 100 al estado de Oaxaca y me comprueba 100. Simplemente entraron y salieron, es un movimiento contable, ya está ahí. La segunda auditoría que yo llamo, la auditoría contable, digamos. La segunda es una auditoría de evaluación como básica, de decir, perfecto, los 100 millones se aplicaron en efecto para las prioridades, medio ambiente, educación, tal. Pero la tercera, que es la que no tenemos y debiera ser motivo de una corrección legal importante, es sobre resultados. O sea, yo te di 100 y eran para educación, me compró los primeros, y con eso tienes que alcanzar tales y cuales resultados, como por ejemplo subir en las pruebas de enlace, o en Excale, o en la próxima prueba PISA, o con cualquiera de ellos. Entonces estamos hablando de 3 pasos, o de una tercera generación de auditoría. Eso por una parte. Y por otra parte, desde el punto de vista ciudadano, pues, o de monitoreo público, tiene que haber lógicamente mucho mayor visibilidad, mucho mayor presión hacia los gobiernos para transparentar el ejercicio de las cuentas públicas, y ya hay algunos esfuerzos. Se acaba de lanzar una iniciativa colectiva de la que el Tecnológico forma parte. Es un observatorio que se llama Gastar Mejor. No me acuerdo ahorita la página exacta de internet, pero si lo meten a Google, yo creo que ya sale. Acaba de salir hace una semana, 2 semanas. Gastar Mejor, y participamos, no sé, una docena de organizaciones, que la idea es justamente esa, presionar para que los municipios y los estados transparenten de manera mucho más detallada, puntual, riguroso el ejercicio presupuestal. Bueno, muy bien, espero que mucha gente haya notado el Gastar Mejor. Se llama Observatorio Gastar Mejor. Observatorio Gastar Mejor, muy bien. Tania Pérez Rodríguez de Chihuahua, Otto, nos dice, ¿qué tan válido es contratar empresas de servicio al estilo de contrataciones outsourcing para llevar a cabo procesos de comunicación social, comunicación interna, organización de eventos, relaciones públicas? Y la pregunta es, ¿eso sería adelgazar la nómina o el hecho de que sean consultores externos es igual que engrosarla? No, yo creo que hay una gran diferencia. A ver, mi primera respuesta sería que es perfectamente válido, y no solo válido, en algunos casos absolutamente recomendable. ¿Por qué razón? Porque al final del día, uno, y digo uno porque yo estuve metido muchos años en el sector público, uno está las 24 horas en eso, pensando en eso. Entonces a veces necesitamos una variable externa que de manera un poco más fresca, que tenga una visión más amplia, que haya compartido prácticas diferentes, nos diga cómo hacer mejor una cuestión. Por ejemplo, en el tema de comunicación social o de difusión, pues naturalmente ahí hay un margen de acción muy interesante, mucho más creativo. Entonces yo creo que la diversidad genera nuevas ideas, resulta más refrescante, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es una tendencia creciente. Digo, ustedes vean el mundo del sector privado, y las empresas tienden ya, incluso las más grandes del mundo, las corporaciones más grandes del mundo, tienden a usar cada vez más outsourcing. ¿Por qué razón? Primero por la que ya mencioné. Segundo, porque les resulta mucho más eficiente, mucho más flexible, mucho más manejable, y eventualmente, hay que ver caso por caso, más económico. Entre otras cosas, porque porque a un outsourcing no le estoy cargando los costos adicionales, pensiones y seguro social y todas estas cosas, que en muchos casos, como lo vamos a ver en la segunda parte de este módulo que me toca a mí,
han colapsado las finanzas públicas. Nomás vean ustedes el problema de pensiones a nivel municipal, estatal y universitario en toda la República. Están técnicamente tronados la mayor parte de ellos. Entonces, sí es una alternativa que puede ser más eficiente, más creativa y más económica. Bueno, realmente creo que es una muy buena respuesta y una buena invitación para que se busquen espacios más innovadores. Nos comenta Fernando su preocupación de que la administración municipal solo dure 3 años y nos dice que si sería viable ampliar a 4 años el periodo de los alcaldes y qué tan viable también sería el que el alcalde que toma posesión acepte los proyectos, por ejemplo, de infraestructura que fueron concretados a un largo plazo. Yo diría que las dos respuestas son afirmativas, con matices. Empiezo por la segunda. Cuando hablábamos hace rato de la transparencia, de las evaluaciones y todo lo demás, tenemos que dar paso también a las presupuestaciones multianuales. O sea, proyectos complejos, por ejemplo en materia medioambiental, no son para 3 años, a veces ni para 6, requieren 10, 12 o 15. Entonces, tenemos que hacer que un gobierno que le toca desarrollar una cosa de este tipo y a un congreso local que le toca aprobarlo, lo apruebe a sabiendas de que es un proyecto que tardará 10 años o 12 años. Entonces, lógicamente, la mejor manera de anclar que haya proyectos transeccionales o transtrianuales, en el caso de los municipios. Y la segunda, en este caso la primera pregunta o comentario que se hace, yo creo que sí hay que hacer más largos los periodos municipales. Yo soy partidario de la reelección. Ampliarlos a 4 años no sirve de nada, esa es la verdad. 4 años y un solo periodo, o sea, de 3 a 4 años con un solo periodo no hace ninguna diferencia, ninguna diferencia. Sé que hay algunas propuestas en ese sentido, en Coahuila se experimentó, pero no es la solución. La solución es reelección de los alcaldes. Se puede discutir hasta cuántos periodos, de acuerdo, pero yo soy de la opinión de que tiene que haber una reelección, y mi opinión es que permitirla, digamos, hasta 9 o hasta 12 años es absolutamente válido, como ocurre ya en muchas partes del mundo. Porque ahí el ciudadano, el elector, es el que al final del día sanciona, o sea, dándole su confianza a la reelección o corriéndolo, así de simple, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Mabel Garza. Gracias, Mabel, por tu participación. Nos da mucho gusto saber que estás participando desde Saltillo. Ella también tiene esta inquietud y dice, en la parte de procesos, dice, nos llevamos 1 año en conocer cómo están funcionando los sistemas y procesos de la administración municipal, luego empiezas a hacer algunas gestiones, estandarizarlos y luego se acabó el trienio y quedan estos a la mitad o no se terminan y se pierden. Dice, ¿también se podrían estandarizar esos procesos? Claro. Por una parte los procesos, pero por otra parte hay otro eslabón que no hemos mencionado, que es la necesidad de que haya cada vez más profesionalización del sector público mediante buenos servicios civiles de carrera. Como en otros países ya han funcionado. No digo que sea la solución perfecta. De hecho, los que hay en el mundo más exitosos son exitosos, pero no son perfectos. Pero sí ya garantizan que haya una continuidad de programas, de capacitación que le asegure, entre otras cosas, al funcionario público, al servidor público, estabilidad en su empleo, que tenga claros los incentivos de capacitación, de desarrollo, que pueda haber un poco, si hace carrera exitosa en el sector público, condiciones dignas de retiro, en fin, todo este tipo de cosas. Y hay varias prácticas en el mundo que funcionan. Hay que ver un poco el caso de Asia. Japón tiene un buen servicio civil, por ejemplo. Quizás Irlanda, Chile mismo tiene un muy buen servicio civil, así que esa mezcla que decíamos de buena legislación en términos presupuestales, presupuestos multianuales, reelección y un buen servicio civil, yo digo que los 4 componentes nos aseguran una tasa de éxito muy por arriba del 90%, creo yo. Bueno, buena lista para empezar a trabajar en ella. Jorge García de Tuxtla Gutiérrez tiene una buena pregunta, dice, ¿cuál desde su perspectiva pudiera ser considerado como un municipio modelo en México? ¿Y bajo qué indicadores? ¿Por qué lo ves modelo? Bueno, hay un par de índices que ha elaborado el Instituto Mexicano para la Competitividad en los últimos 5 años. El primero se llama, Ciudades Competitivas,
y el segundo se llama Índice de Competitividad Urbana. Este último salió hace como 15 días. Y hay un tercero, me estoy acordando ahora, que acaba de salir la semana pasada, que hizo la revista América Economía, que se llama Índice de Competitividad Urbana, en este caso para América Latina. Yo diría que hay que asomarse a esos y ver cuáles son los casos más exitosos y por qué. Así un poco de memoria que yo pueda recordar en este momento. Bueno, San Pedro, a ver, San Pedro en el estado de Nuevo León, pues es un municipio que ha sido exitoso ya por muchos años. Me parece que Puebla, la ciudad de Puebla, en los últimos 3 años ha sido un municipio exitoso. León es un municipio exitoso, por ejemplo, ya es una ciudad un poquito grande, lo que ustedes quieran. Pero no se preocupen mucho porque alguien nos lo preguntó, los municipios chicos. Los municipios chicos y las tendencias a la urbanización lo van mostrando, pues a la vuelta de los años se van a volver municipios grandes. O sea que lo que pensamos o apliquemos para un municipio grande es válido para uno chico que dejará de serlo en los próximos 10 o 20 años. Bueno, ahí ya mencioné 3 ejemplos. Creo que la ciudad de Querétaro también es otro ejemplo interesante. En el sur del país habría que pensar en alguno, ahora mismo no lo... Bueno, Mérida en alguna medida ha sido un municipio bastante exitoso. En alguno de los índices que mencioné salió en primer lugar hace como 3 años o 4 años, el caso de Mérida. En fin, es cosa de ver específicamente cuáles de estos modelos en el caso mexicano. Y en América Latina o en el resto del mundo también hay casos extremadamente exitosos. En Brasil, por ejemplo, hay varios como Porto Alegre o como Curitiba, que son así ya como ejemplo que se estudia incluso como casos de éxito. En Canadá pues está Vancouver, en fin, en Estados Unidos hay muchas ciudades medias y pequeñas altamente exitosas. En 2 o 3 de los libros que yo les he recomendado, ahí vienen por ejemplo varios municipios pequeños, condados pequeños, ciudades pequeñas de 10, 15, 20 mil, 30 mil habitantes, pero que funcionan como relojitos. Muy bien, bueno, pues me supongo que también podrías luego recomendarnos alguna bibliografía sobre algunas ciudades exitosas para seguir el caso. Sí, claro que sí, claro que sí. Sería, creo que sería de mucha utilidad para lo traigo como los que inician hoy el diplomado y para los que se quieran inscribir. Aún hay oportunidades para todos, así que por favor, Alejandra Garza, quien nos acompaña aquí, les hará llegar información y se pondrá otro anuncio a través de Emprende Gestión Pública para que todo el mundo pueda participar. José Martín de Guadalajara, Otto, nos dice que te felicita por la exposición y nos dice si existen efectos de clúster y economías de aglomeración en los municipios y qué sectores son los que mayormente los emplean. Sí, sí hay. Básicamente para estados, pero ya también para ciudades. Por ejemplo, yo ahí les recomendaría, ¿cómo se llama nuestro amigo de Guadalajara? José Martín. A José le recomendaría varias cosas que los puede consultar. Entra José a un observatorio que tiene el Tecnológico Monterrey, que es las siglas son http://2.2 a ver si nos los ponen en pantalla, diagonales, por favor. oet.itesm.mx. Bueno, esto es el Observatorio Estratégico Tecnológico. oet.itesm.mx. Okay. Este observatorio tecnológico, ahí viene hay que registrarse para entrar y eso, pero no es, o sea, pero es gratuito. Es gratuito, es libre, sí. Ahí viene, por ejemplo, un estudio que se llama Anatomía de los principales clústeres en México. El tecnológico identificó 38, 40 clústeres de el mayor potencial, y ni siquiera ya de potencial así como a futuro, sino presentes y futuros, en donde está el 99% de la parte más interesante de la economía mexicana. Y luego desarrolló un estudio, o más bien 14 estudios de desarrollo regional, que son corredores industriales. Y luego ya hay uno por estado. Y ahí está, todo está en el Observatorio Estratégico Tecnológico, ahí lo puedes consultar. Bueno, ahí tú verás, por ejemplo, que hay algunos que ya tienen que ver con ciudades, porque es un concepto de desarrollo regional. ¿Cuáles son algunos de ellos, por ejemplo, así que están mostrando un potencial importante? El turístico, pero ya no turístico a secas, sino turístico con apellido. Turismo cultural, o turismo de tercera edad, o turismo de segunda residencia, etcétera. Y ahí entran ciudades. Otro clúster importante, pues Guadalajara, El Salto, pues, es un clúster natural del sector electrónico, por ejemplo, ¿no?
O el clúster Monterrey-Saltillo, pues es un clúster ya automotriz y de autopartes como muy natural. Entonces sí hay ahí muchos ejemplos ya y lo puedes empezar a ver. En Mérida, el clúster turístico, por ejemplo. Campeche Capital está desarrollando ahora un clúster de turismo cultural ya combinado y eso. Entonces sí hay ya muchos ejemplos en ese sentido y puedes encontrar un montón de información en el observatorio. Muchas gracias. Karime Grijalva de Sinaloa nos dice: un mal gobierno y la corrupción afectan al crecimiento económico de los países. Lo mismo sucede en el municipio. ¿Cómo le haces para fomentar el desarrollo? Pues por supuesto que sí, pero hay ejemplos al revés. Hay buenos gobiernos razonablemente transparentes que son, digamos, exitosos. Ahora, ¿qué hacer? Una buena parte de las experiencias disponibles en México y en el mundo nos muestra que el problema de opacidad curiosamente, no es un problema de leyes, ni es un problema de persecuciones, es un problema de procesos, de sistemas y de tecnologías. O sea, mientras tengamos tecnologías que acerquen mucho más al gobierno con el ciudadano y haya menos intermediación, en esa misma medida la transparencia aumenta. Cuando yo puedo hacer o solicitar una licencia de funcionamiento de un expendio de vinos o de un restaurante por internet, como pasa en Singapur y como pasa en muchas partes, pues lógicamente no tengo que ir a ver al funcionario municipal y el incentivo para la corrupción pues, automáticamente desaparece o por lo menos se reduce considerablemente. Entonces, en síntesis, yo lo que haría ahí, mucho menores regulaciones y que sean más eficientes, mucho mayor, entre comillas, despersonalización de las gestiones donde más incidencia se presenta de corrupción e introducción de nuevas tecnologías. Vean ustedes, por ejemplo, el índice de corrupción y buen gobierno que identifica los 38, 40 mayores campos de incidencia en términos de corrupción. Todos son permisos y licencias y todas esas cosas. Ahí está el 80%. ¿no? Así es. Bueno, antes de cederle la palabra al maestro Otto Granados para que cierre la sesión y que nos dé un último comentario, yo quiero agradecer a todos ustedes los que nos acompañaron por internet en los campus del sistema y a los que están inscritos en el seminario de Administración Municipal por su participación. Quiero decirles que la conferencia estará disponible a través de Emprende Gestión Pública, estará lista, accesible para todos ustedes, con las direcciones electrónicas que el maestro Granados nos hizo favor de compartir, invitándolos a que sigan activamente al sitio de Emprende Gestión Pública, en donde irán teniendo innovaciones y novedades, y por supuesto visitemos los espacios electrónicos que el Tecnológico de Monterrey ha puesto a disposición de todos ustedes por el bien de México. Otto, si quieres una última reflexión final, más, agradeciéndote tu participación. Mil gracias por la invitación, espero que sigamos discutiendo. Les recomendaría dos cosas. Primero, ojalá que le puedan echar un vistazo a algunos de los materiales que les sugerí yo al principio de la bibliografía. Creo que casi todo está por internet y van a ver ahí prácticas interesantes que sí me gustaría que le dieran un vistazo y en un mes que nos vamos a volver a ver pudiéramos comentar algún caso, alguna práctica que les resulte interesante y aplicable a nuestro caso. Y segundo, como les dije al principio, como la idea es construir una red, les doy mi correo para que me hagan favor de en este mes escribirme o plantear algún comentario, alguna propuesta, alguna idea o compartir una buena práctica. Eso nos interesa muchísimo, es iap@itesm.mx. Escríbanos ahí con toda confianza, platíquenos cosas que están viendo en sus municipios, buenas prácticas, en fin, de tal manera que vayamos gradualmente construyendo esta red que es el valor agregado de un seminario de este tipo. Y los que no se han inscrito, que se inscriban, no se pierdan. De esta oportunidad. De esta oportunidad. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Otto.